¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las video reacciones a Dimash Kudaibergen. Y llegó el día en donde por fin se estrenaron las grabaciones del programa de Virtuosos. Es un Dimash que, por lo que he podido ver en los avances de los videos que me han mandado y todo eso, es un Dimash que trae todavía la mano vendada. Se lastimó, creo que cuando fue la época del evento del ATP, del evento de tenis ahí en Kazajistán. Ahí vimos que traía la mano vendada, donde nos presentó una canción que grabó para ese evento, una canción nueva que no recuerdo ahorita el nombre, que está muy bonita, que ya no la he vuelto a cantar, ahorita que lo recuerdo. Nada más la cantó en esa ocasión para esa presentación y hizo un video donde nada más él está parado como en una especie de, como en un parque, donde se ven árboles, se ve como si fuera en otoño. Se ve bastante bien, él trae una gabardina café, muy bien. Me gusta mucho esa canción, no sé por qué no la he vuelto a cantar. No recuerdo el nombre, ahorita me estoy tratando de acordar el nombre de la canción. Es una canción creo que tradicional, kazaja. Bueno, ya si en el transcurso del video me acuerdo del nombre de la canción se los diré, pero ustedes creo que ya saben cuál es a la que me refiero. Es de esa época más o menos la grabación que se hizo de este programa de Virtuosos que apenas salió. No sé si haya salido la grabación que hicieron Domingo Carreras y Dimash con la de My Way, y que también estuvo Hauser ahí con el cello. No sé si ya haya salido, o si vaya a salir o no vaya a salir, porque realmente lo que yo me esperaba era eso, ¿no? Ver la unión de esas tres voces en ese, no sé si sea la canción de My Way completa o sea un mix de canciones contemporáneas a My Way. Bueno, que en español la conocemos como A Mi Manera. Y por lo poquito que pudimos ver en los adelantos, se escuchaba muy bien. Bueno, se escuchó el maestro Domingo que dijo en una frase My Way, pero no, decía At Last, que es como empieza la canción de My Way. Y yo estaba deseoso de escuchar eso, y por todos los enlaces que me han mandado, nada más me han mandado las presentaciones de Dimash y Dimash con Hauser con la de SOS. Y las canciones que mandó Dimash, que cantó Dimash en solitario, como la de The Show Must Go On, y otras que no recuerdo bien ahorita. La de Autumn Strong, Show Must Go On, SOS, y creo que cantó otras dos. He estado tratando de ver la manera de poder subir los videos uno por uno, las presentaciones individuales, pero como son de un programa de televisión, ha estado bastante complicado. He estado tratando de sortear, ver la manera de cómo sortear los derechos de autor para poder mostrárselos. En dado caso que los grabe y realmente no los pueda subir, los voy a subir a Patreon, y ahí en Instagram les voy a avisar cuando suba los videos allá. Si es que no me dejan mostrarlos aquí, pero sí los vamos a grabar, no se preocupen, para que puedan disfrutar de las reacciones. Y pues bueno, también se me hizo bastante interesante que me mandaran este enlace. Es un enlace donde me dicen que es una recopilación de los mejores momentos de las presentaciones de Dimash en el programa de Virtuosos. Vamos a ver de qué se trata, vamos a descubrirlo. No he visto nada del programa de Virtuosos, he visto avances de los enlaces que me han mandado ustedes, porque a la hora de abrirlos se reproduce un poco, pero realmente no me he sentado a verlos y los quiero descubrir junto con ustedes. Así que sin más preámbulos, sin más nada que decir, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Ok. Autumn Strong, Show Must Go On, Late Autumn, SOS.
Wow, esto tuvo que haber sido espectacular. La de Show Must Go On con orquesta. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Me gusta mucho su enfoque, la concentración, esa mirada penetrante de que está muy enfocado en lo que está interpretando. Le está dando la seriedad y la solemnidad que el evento requiere. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind to scribe behind the curtains in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Anybody want to take it anymore? ¿No se les figura como que esta presentación en comparación, vamos a compararla con la de The Singer, no se les figura como que esta presentación de Show Must Go On la hizo más solemne, más formal? Digo, obviamente es por el entorno, ¿no? Pero yo en su voz lo siento. Porque en la de I Am Singer, en la versión de I Am Singer, que fue la primera vez que escuchamos a Dimash interpretar The Show Must Go On, era un Dimash muy agresivo, muy crudo, muy al natural, muy juvenil. Y aquí se escucha un Dimash muy sombrío, muy serio, muy frío, muy solemne. Se escucha precioso, me encanta. Me encanta cómo se está escuchando porque le está dando un tono oscuro. Wow, los coros son 3 niños de los mismos participantes del evento y se escuchan muy bien. Se escuchan parejitos. Parejitos, han de haber estado practicando bastante tiempo. Ahí están el mini Razul, mini Sarina y mini Diana. Parejitos. Wow. Utilizaron un violín con distorsión para hacer el solo de una guitarra eléctrica. Se escucha muy bien, ¿eh? Muy bien. Aparte lo trae en posición de cello. No sé. Es una combinación de varias cosas que no están muy acostumbradas para un violín, pero que se escuchan perfecto. Aparte, tengo que decirlo porque lo tengo que decir. La pronunciación de inglés de Dimash de The Show Must Go On. On point. Se sacó un 10 de 10. Se ve que ha seguido trabajando en su pronunciación en inglés y ya lo hace muy bien. A comparación de cómo la cantaba en I Am Singer, nada que ver. 1000 años luz de diferencia en cuanto a pronunciación. Tan solo en esa parte donde dijo Carry On, ahí se nota la diferencia, porque cuando él empezaba a cantar apenas, por ejemplo en I Am Singer decía Carry On, decía Carry On, y aquí ya pronunció bien Carry On. O sea, se nota, ahí es donde les digo, no es por criticarlo, es más bien por alabarlo, de que ha seguido trabajando, más aparte de todos los eventos que tiene y todo eso, se ha seguido dando el tiempo para ir mejorando su pronunciación en inglés y su conocimiento, no nada más de inglés, de muchos idiomas. Eso habla muy bien de lo que hace él.
Oh, wow. La presentación de SOS. No sé, no me vayan a malentender o no me vayan a crucificar en los comentarios, pero a diferencia de la de Show Must Go On, y yo creo que también a diferencia de la de Autumn Strong, creo que en esta versión de SOS, Dimash está haciendo playback. Se escucha muy muy diferente a como se escuchaba su voz en The Show Must Go On. Me refiero en cuanto a la naturalidad del sonido. No sé, no digo que esté mal, porque hay que darle hay que darle reposo a la voz, sobre todo si iba a seguir haciendo interpretaciones, ¿no? De otros temas, y aparte tenía que cantar con el maestro Domingo y con el maestro Carreras. Pero creo que esta versión de SOS es pista. No sé, no digo que esté mal, tampoco digo que esté bien. Es un recurso que se utiliza muchísimo, sobre todo en programas de televisión, porque como les he explicado en videos pasados, es una manera de que ellos controlen, de que todo salga perfecto, tener todo bajo control. Y a diferencia, en una grabación, a diferencia de una canción en vivo, por muy bueno que sea el cantante, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Que un músico se equivoque, que al cantante se le vaya la voz, no sé, algo que al cantante en un momento determinado se le olvide la letra. Puede pasar cualquier cosa. Y en lo que es una grabación, no pasa eso, a menos que la grabación esté rayada, pero ya no usan CDs, utilizan archivos que están 100% verificados y no hay ningún problema. Pero sí, creo que esta versión de SOS es playback, es pista. Digo, regresen un poco el video y comparen el sonido de la voz de Dimash en The Show Must Go On y comparen el sonido de su voz aquí. Se escucha mucho la diferencia en cuanto a la naturalidad del sonido de la voz. Por eso digo que creo que es playback, está cantando en una pista. No digo que esté mal, no digo que esté bien, simplemente es un recurso que se utiliza. Y pues bueno, de todas maneras, sea playback o no sea playback, hay que tomar en cuenta que Dimash lo cantó para grabarlo. O sea, no es de que esté haciendo trampa, pero de todas maneras es su voz. Y está muy bien hecho. Si lo hizo, se lo aplaudo. Si no lo hizo, también le pido disculpas por pensar que es playback. Pero es que se oye tan perfecto y tan diferente el sonido a comparación de The Show Must Go On, que luego te salta a la vista y al oído. Escuchen su sonido aquí está cantando en vivo. Escuchen su sonido ahí y escuchen su sonido aquí. ¿Notan la diferencia de la calidad del audio? No que se oiga diferente porque es la misma voz, es la voz de Dimash, pero yo me refiero en cuanto a la calidad de apreciación del audio, es a lo que yo me refiero, en donde te das cuenta si es una grabación o si no lo es. Y el sonido se escucha muy diferente
en las dos canciones. Gyógyíts meg a földet, for you and for me, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying, if you care enough for the living. No lo sé ustedes, no piensen que ando de negativo el día de hoy, porque no, la verdad aprecio mucho el trabajo que están haciendo todos, pero siento que la señora, la soprano, me sobraba ahí en esta presentación. Yo creo que se hubiera escuchado mejor nada más Dimash con los niños. Porque los tres niños lo están haciendo perfecto. Pero la voz de la señora, no estoy diciendo que cante mal o que no me guste. Aclaro. Canta muy bien, pero como que siento que me sobra su voz ahí. Siento como que cuando ella canta se satura muchísimo el sonido. Y a diferencia de que cuando canta Dimash con ellos, no, porque Dimash los está complementando, porque Dimash está cantando allá abajo, está cantando en graves y ya está poniéndole el soporte a la voz de los tres niños. Y en cambio la voz de la señora, al ser soprano, está cantando allá arriba, ya está sobreponiendo la voz de los niños, y por eso se escucha mucho encimamiento de voces que no alcanzas a distinguir una de la otra. Y por ejemplo, cuando nada más canta Dimash con ellos, sí se distingue que Dimash está cantando allá abajo y los niños están por arriba. Digamos que Dimash lo está dejando brillar. Y aquí con la voz de la señora no, porque se está saturando. Le digo, canta muy bien la señora, mis respetos, es todo un gran talento, pero en esta canción, en esta versión, como que yo siento, para mi gusto personal, como que me sobra su voz. Wow. El final que le dio Dimash a Heal the World es extraordinario. No sé por qué no pusieron a la soprano a que cantara esa parte junto con Dimash. Porque obviamente llega a ese registro, al ser soprano llega. Si no, no sería soprano. Pero no sé, a lo mejor por la claridad de la voz, la delgadez de la voz, no sé. Pero a Dimash le escuchó excelente. Yo creo que Michael Jackson estaría contento de esta versión, ¿eh? Estaría muy, muy contento. No sé, a lo mejor escucharon que le estaba cantando en japonés, pero es que siento que me gusta más como Ikanaide. Fíjense que me gustaría ver, si es que todavía es posible,
un dueto Dimash Tamaki. Que hagan un dueto de este tema Koji Tamaki con Dimash Kudaibergen. Es que me quedé enamorado de la voz de Koji Tamaki, canta impresionante, transmite muchísimo. Konoma Made. What are we living for? Abandoned places. Tonight will resonate with you long after you leave this hall. Thank you all for coming, and I wish you good night. Wow. Fíjense que este arreglo musical para esta versión de The Show Must Go On que hicieron para esta presentación me está encantando porque no sé si recuerdan la versión original de Queen con el tun 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 tun. Todo eso lo va haciendo un teclado, un sintetizador durante toda la canción, y aquí eso lo reemplazaron por ataque de violines que están haciendo tan 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 tan. Y no sé, como que ese contraste le quita todo lo rockero y electrónico que tenía la versión original y le mete todo el sentido clásico y elegante. No sé, se escucha espectacular. Me gusta mucho esta versión que le hicieron, este arreglo musical, y luego con la voz de Dimash es sublime. Wow. Y bueno, hasta aquí llega este enlace que me mandaron. Les vuelvo a repetir, voy a tratar en la semana, a partir del día de mañana, voy a tratar de subir presentaciones individuales de los temas que presentó Dimash. No les prometo nada porque va a ser complicado por los derechos de autor. Digo, cualquier cosa, cualquier caso, yo les aviso por Instagram de que se subió el video a Patreon. Les digo, va a ser complicado, y más que nada que es reciente, va a estar muy muy restringido. Como pudimos ver aquí en la recopilación, son fragmentos, realmente no es que tenga mucha duración en cada tema, sino que son fragmentos de segundos contados, porque así hay que manejarse con el copyright, y a mí no me gusta subirlo así porque tendría que subir un video muy mochado y no tendría sentido. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y pues, bueno, ¿qué opinan ustedes de estas presentaciones que sacaron de Dimash? ¿Esperaban o no esperaban la de Domingo Carreras Kudaibergen? Yo la verdad sí la esperaba, es por lo que estaba ansioso, que al parecer si no la sacan a lo mejor va a ser después. O si no es que ya la sacaron y ya me la mandaron y no la he visto.
Pero bueno, muchísimas gracias por toda la lluvia de enlaces, de comentarios, de avisarme, de todo. Fue espectacular. Muchísimas gracias a todos. No quiero mencionarlos a todos porque se me va a olvidar el nombre de alguien, pero fueron muchísimos mensajes que recibí tanto aquí en YouTube como por correo, como por Instagram. De que Dimash ya sacó esto y me mandaban enlace tras enlace. Me mandaron el enlace del programa completo, me mandaron los enlaces individuales de Dimash. No saben cómo me llena de alegría, de felicidad. Se los agradezco muchísimo. Porque pues ustedes hacen que el canal crezca. Todas estas aportaciones y pues bueno, gracias, de verdad no tengo palabras para agradecerles. Así que si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.